Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las joyas narrativas más cautivadoras de la Biblia, la historia de Ruth, la Moabita. Esta no es solo una historia de antiguos tiempos y lugares lejanos, es una narrativa que resuena con temas de amor, lealtad y redención que son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. Imaginemos por un momento la antigua Moab, un reino al este del Mar Muerto, rodeado de montañas áridas y valles fértiles. En esta tierra, entre el pueblo moabita, vive Ruth, cuya vida está a punto de tomar un giro dramático. La historia comienza en un tiempo de desesperación y hambre. Una familia de Belén, buscando escapar de la hambruna en su tierra natal de Judá, cruza a Moab en busca de refugio. Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, intentan construir una nueva vida lejos de su hogar. Pero el destino tiene otros planes. Tras la muerte de Elimelech y sus dos hijos, Noemí se encuentra desolada, sola en tierra extranjera excepto por las esposas moabitas de sus hijos, Orfa y Ruth. Aquí es donde nuestra protagonista Ruth entra verdaderamente en la luz. En medio del dolor y la pérdida, la decisión de Ruth de abandonar su tierra natal junto con Noemí y regresar a Belén es donde comienza nuestra historia de verdad. Su elección no solo marca un acto de amor incondicional hacia su suegra, sino también un paso de fe hacia lo desconocido. Juntos, Ruth y Noemí emprenden un viaje que no solo cambiará sus propias vidas, sino que también tocará los corazones de generaciones futuras. Así comienza nuestra exploración de la fidelidad, el sacrificio y la provisión divina, pilares de esta historia eterna. Permanezcan con nosotros mientras descubrimos cómo Ruth, una mujer de origen moabita, se convierte en una figura central en la historia de un pueblo que no era el suyo, y cómo su legado sigue vivo hasta hoy. Acompáñenme en este viaje a través del libro de Ruth. Para comprender la profundidad de la historia de Ruth, es esencial conocer el contexto histórico y cultural en el que ésta se desarrolla. Nos encontramos en la época de los jueces, un periodo que se sitúa aproximadamente entre los años 1200 y 1020 a.C. Este era un tiempo de gran inestabilidad para Israel, pues la nación estaba en una especie de ciclo constante. Caían en la idolatría, sufrían las consecuencias, clamaban a Dios por ayuda, y él levantaba jueces, líderes temporales que los liberaban de sus enemigos. Sin embargo, una vez que el juez moría, el pueblo volvía a caer en los mismos errores. En este tiempo, Israel no tenía un rey, y cada persona hacía lo que le parecía correcto según su propio juicio. Era un periodo de mucha confusión moral y espiritual. El libro de Ruth se inserta en este trasfondo de caos, pero sorprendentemente su historia es una de esperanza, lealtad y redención, lo cual contrasta con las muchas historias de tragedia y desobediencia que se narran en el libro de los jueces. Moab, donde comienza nuestra historia, era un territorio al este del río Jordán, en la actual Jordania. Los moabitas descendían de Lot, sobrino de Abraham, pero a pesar de este parentesco, las relaciones entre los moabitas e israelitas eran complicadas. Moab era visto por Israel como un enemigo, especialmente después de que el rey moabita Balac intentara maldecir a Israel, un episodio que se narra en el libro de Números. Sin embargo, a pesar de estas tensiones, Moab también era un lugar de refugio durante tiempos de hambruna, como lo fue para Elimelech y su familia. En la narrativa de Ruth, una gran hambruna golpea Belén, la tierra natal de Elimelech, Noemí y sus hijos. Belén, cuyo nombre significa casa de pan, irónicamente no tenía pan en ese momento. La hambruna obliga a la familia a emigrar a Moab, donde buscan sobrevivir. Este tipo de desplazamiento no era inusual en la antigüedad. Cuando las tierras no podían sostener a sus habitantes, las personas se veían obligadas a emigrar a tierras vecinas. Moab era una tierra pagana, adoradora de dioses diferentes al Dios de Israel, en particular a Chemos. Aunque los moabitas y los israelitas compartían algunos vínculos culturales debido a su proximidad geográfica, sus prácticas religiosas y sociales eran muy diferentes. Para una familia israelita, emigrar a Moab significaba no solo dejar su tierra, sino también alejarse de las tradiciones y de la fe que los definían como pueblo. Elimelech y Noemí llegaron a Moab con sus dos hijos, quienes se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Aquí es donde comienza la verdadera tensión cultural de la historia. Para los israelitas, los matrimonios con extranjeros, especialmente con mujeres de culturas paganas, eran mal vistos.
Estos matrimonios no solo representaban la posibilidad de contaminación cultural, sino también religiosa. Los israelitas temían que sus esposas extranjeras los alejaran del Dios de Israel, llevándolos a adorar a dioses falsos. Sin embargo, la historia de Ruth desafía estas nociones. A pesar de ser una mujer moabita, Ruth es retratada como un modelo de virtud, lealtad y fe. Su compromiso con Noemí y su conversión al Dios de Israel son temas cruciales en esta historia. El hecho de que una extranjera, que teóricamente debería ser una amenaza a la identidad espiritual de Israel, se convierta en una de las mujeres más veneradas de la Biblia, es un testimonio de la importancia de la lealtad y el amor en el plan de Dios. Cuando Noemí decide regresar a Belén después de la muerte de su esposo e hijos, no solo es un retorno físico a su tierra natal, sino también un retorno espiritual. Y es aquí donde Ruth toma una decisión monumental, que definirá el resto de la historia. Decide no quedarse en su tierra de origen, sino acompañar a Noemí de vuelta a Belén, dejando atrás a su familia, su cultura y sus dioses. Ruth no solo está eligiendo un nuevo lugar para vivir, está adoptando una nueva identidad. Sus palabras a Noemí, "Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios", son un testimonio del nivel de compromiso que ella estaba dispuesta a asumir. Esta frase refleja una transformación profunda en Ruth, una extranjera que estaba dispuesta a abrazar una nueva vida con todas sus dificultades y bendiciones. Este segmento profundiza en la historia de Ruth con el contexto histórico y cultural adecuado. Después de perder a su esposo y a sus 2 hijos, Noemí se encontraba devastada, una mujer mayor sin sustento en una tierra extranjera. Moab, que alguna vez había sido su refugio en tiempos de hambruna, se había convertido en un lugar de dolor y pérdida. Con el corazón roto, Noemí decidió regresar a su tierra natal, Belén, esperando encontrar un poco de consuelo en medio de su gente y su hogar. Antes de partir, Noemí habló con sus 2 nueras, Ruth y Orfa, dándolas a quedarse en Moab. Les dijo que no tenían ninguna obligación de seguirla, que sería mejor para ellas volver a las casas de sus familias, donde tal vez podrían encontrar nuevos esposos y rehacer sus vidas. Orfa, aunque con el corazón pesado, decidió aceptar el consejo de Noemí y quedarse en Moab. Pero Ruth hizo algo inesperado y extraordinario. Primer plano de Ruth con una expresión de determinación. En lugar de regresar a su familia, Ruth decidió acompañar a Noemí en su regreso a Belén. En una de las declaraciones más poderosas de la Biblia, Ruth le dijo a su suegra, "No me ruegues que te deje o que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios". Estas palabras muestran el compromiso y la lealtad inquebrantable de Ruth. No solo eligió seguir a Noemí, sino que también se comprometió con el Dios de Israel, dejando atrás sus propias creencias y cultura moabitas. Ruth se convirtió en una extranjera en un nuevo país, adoptando un nuevo pueblo y una nueva fe. El viaje desde Moab a Belén no fue fácil. El camino era largo, lleno de incertidumbres y peligros, especialmente para 2 mujeres que viajaban solas. La ruta que probablemente tomaron, bordeando el Mar Muerto, era árida y desolada. Con cada paso que daban, Ruth y Noemí no sabían qué encontrarían al llegar a Belén. Sin embargo, Ruth permaneció al lado de Noemí, compartiendo su sufrimiento y esperanza. Finalmente, después de días de duro viaje, llegaron a Belén. Las mujeres de la ciudad apenas podían reconocer a Noemí, quien había partido hacía años con su familia y ahora regresaba viuda y sin hijos. Con amargura, Noemí les dijo que ya no la llamaran por su nombre, que significaba mi deleite, sino que la llamaran Mara, que significa amargura, porque el Señor había permitido que su vida fuera devastada. Pero mientras Noemí veía su regreso como un símbolo de desdicha, el viaje de Ruth a Belén fue el comienzo de una historia de redención. Ruth, la extranjera, la mujer que eligió el camino del sacrificio y la lealtad, estaba a punto de ser parte de un plan mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Así, su viaje no solo las llevó a una nueva ciudad, sino también a una nueva oportunidad. Mientras las cosechas de cebada estaban listas para ser recogidas en los campos, la historia de Ruth y Noemí estaba a punto de florecer de una manera inesperada y llena de gracia. Este segmento destaca la travesía emocional y física de Ruth y Noemí, capturando el sacrificio, la lealtad y la esperanza que define esta parte de la historia. Ruth y Noemí llegan a Belén en un momento clave, la temporada de la cosecha de cebada. A pesar de haber regresado a casa, Noemí estaba vacía y sin recursos.
Sin su esposo ni sus hijos, se sentía amargada por las circunstancias que la vida le había impuesto. Sin embargo, Ruth, con su juventud y determinación, estaba lista para ayudar a su suegra en esta nueva vida. En la sociedad israelita de aquellos tiempos, las viudas y los extranjeros como Ruth estaban entre los más vulnerables. No había un sustento asegurado para ellas. Sin embargo, la ley de Moisés incluía provisiones para los pobres. Una de esas leyes permitía a los más necesitados recoger las espigas que quedaban atrás durante la cosecha. Era una práctica conocida como el espigueo. Ruth, decidida a ayudar a Noemí, se ofreció para ir a los campos y recoger espigas tras los segadores. Era un trabajo duro y agotador, pero ella no se quejaba. Día tras día, bajo el sol abrasador, Ruth trabajaba con diligencia para asegurarse de que Noemí y ella tuvieran algo que comer. Y fue en estos campos donde Ruth llamó la atención de Buz, un hombre rico y generoso que era pariente cercano del fallecido esposo de Noemí. Buz no solo era dueño de los campos donde Ruth trabajaba, sino que también era un hombre justo y piadoso, conocido por su bondad hacia los pobres y extranjeros. Intrigado por la lealtad y el esfuerzo de Ruth, Buz preguntó a sus trabajadores por ella. Al enterarse de que era la nuera de Noemí, la mujer moabita que había dejado su tierra para cuidar de su suegra, Buz quedó profundamente impresionado por su sacrificio y devoción. En lugar de tratarla como una simple recolectora de espigas, Buz mostró una extraordinaria generosidad hacia Ruth. Le permitió recoger espigas entre los segadores, asegurándose de que tuviera más que suficiente para ella y Noemí. También le ofreció protección, ordenando a sus hombres que no la molestaran, y compartió con ella las provisiones de sus trabajadores. Conmovida por la amabilidad de Buz, Ruth le agradeció con humildad, reconociendo como extranjera no tenía derecho a tal favor. Pero Buz, en lugar de verla como una extranjera, vio su corazón y la manera en que había cuidado de Noemí. Le dijo que había oído todo lo que había hecho por su suegra y cómo había abandonado su tierra natal para vivir entre un pueblo que no conocía. Ruth regresaba a casa todos los días con los brazos llenos de espigas, y Noemí, asombrada por la cantidad de grano que traía, pronto se dio cuenta de que alguien había mostrado gran bondad hacia su nuera. Cuando Ruth mencionó el nombre de Buz, Noemí se sintió llena de esperanza, pues Buz no era solo un hombre generoso, sino un pariente cercano, lo que significaba que podía ser su redentor. En la cultura israelita existía una figura conocida como el Goel, o redentor, un pariente cercano que tenía la responsabilidad de cuidar a los miembros más vulnerables de la familia. Un redentor podía casarse con la viuda de un pariente fallecido, asegurando que su linaje y herencia no se perdieran. Este concepto traía esperanza a Noemí. Quizás Buz podría ser el redentor que ellas necesitaban. A partir de ese momento, la vida de Ruth y Noemí comenzó a cambiar. Lo que comenzó como un simple trabajo en los campos, pronto se transformaría en una historia de redención, amor y la providencia de Dios. Ruth, la extranjera, la mujer moabita que había llegado a Belén sin nada, estaba a punto de convertirse en parte de un plan mucho mayor. Así, mientras la cosecha continuaba y el grano llenaba su hogar, Ruth y Noemí no solo encontraron sustento, sino también esperanza. Lo que parecía un camino lleno de desesperanza y dificultades se estaba transformando en un camino de redención. Este segmento narra el capítulo clave de la vida de Ruth en Belén, destacando su trabajo, el encuentro con Buz y cómo su lealtad y esfuerzo comienzan a traer esperanza a su vida y a la de Noemí. La historia de Ruth es mucho más que un relato de tiempos antiguos. Es una historia que habla a nuestros corazones hoy, llena de lecciones que trascienden el tiempo. A lo largo de su vida, Ruth enfrentó el sufrimiento, el desarraigo y la incertidumbre. Sin embargo, su fe, lealtad y perseverancia nos ofrecen valiosas enseñanzas que aún hoy podemos aplicar a nuestras vidas. Una de las lecciones más poderosas de la historia de Ruth es la del sacrificio y la lealtad. Ruth pudo haber elegido quedarse en Moab, con su propio pueblo y sus costumbres, pero eligió el amor y la lealtad a Noemí. Al hacerlo, dejó atrás lo familiar para seguir un camino incierto, confiando en el Dios de Israel. Su compromiso nos recuerda que a veces las decisiones más difíciles y costosas son las que nos llevan a los mayores propósitos. Otro tema central en esta historia es la provisión divina. Ruth y Noemí llegaron a Belén sin nada, pero proveyó para ellas de maneras que nunca imaginaron. A través de las leyes de espigueo, las bendiciones de Buz y finalmente el matrimonio de Ruth, vemos cómo Dios cuida a los que confían en Él.
Incluso en nuestras temporadas de sequía y dificultad, podemos confiar en que Dios está trabajando, proveyendo lo que necesitamos en el momento justo. Además, la historia de Ruth nos habla de redención. Ruth era una extranjera, una moabita que no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, fue acogida por Dios y su pueblo y llegó a ser parte del plan divino. Esto nos enseña que el amor y la redención de Dios no tienen fronteras. Él puede usar a cualquiera sin importar su origen para cumplir sus propósitos. Y es aquí donde la historia de Ruth se conecta con el plan más grande de Dios. A través de su hijo, Obed, Ruth se convierte en la bisabuela del rey David, y de la línea de David nace Jesús, el redentor de toda la humanidad. La historia de Ruth es una imagen de la redención que Dios ofrece a todos nosotros. No importa cuán lejos estemos, Dios siempre está dispuesto a traernos de vuelta y darnos un propósito mayor. Finalmente, esta historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan. Ruth y Noemí comenzaron su viaje en medio del dolor y la desesperación, pero a través de su fe y perseverancia, encontraron bendiciones que superaron sus expectativas. A veces el camino puede parecer difícil y lleno de incertidumbres, pero como Ruth, podemos confiar en que Dios siempre está trabajando detrás de escena, transformando nuestras luchas en testimonios de su gracia. La historia de Ruth es una invitación para todos nosotros a confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Es un recordatorio de que la fe, la lealtad y el sacrificio no pasan desapercibidos ante Él. Y al igual que Ruth, cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan divino de redención. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de Ruth, la moabita. Su historia sigue siendo un faro de esperanza y fe para nosotros hoy. Si esta historia te ha inspirado, no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Y recuerda, no importa cuán lejos creas que estás, el plan de Dios para tu vida siempre puede traerte de regreso a Él, hacia algo mucho mayor de lo que podrías imaginar. Este segmento cierra con reflexiones profundas sobre las lecciones de la vida de Ruth, destacando temas de lealtad, fe, redención y la soberanía de Dios. Es un final inspirador para la audiencia a aplicar las enseñanzas de la historia de Ruth en sus propias vidas. Y así concluimos la inspiradora historia de Ruth, la moabita. Una historia que comenzó con dolor y pérdida, pero que terminó en esperanza, amor y redención. A través de su lealtad, fe y disposición para seguir el plan de Dios, Ruth nos ha dejado un legado poderoso que sigue resonando en nuestros corazones hoy. Tal vez te encuentres enfrentando dificultades o momentos de incertidumbre. Quizás sientas que estás en una situación sin salida, como lo hicieron Ruth y Noemí. Pero quiero recordarte que, al igual que ellas, podemos confiar en que Dios siempre está trabajando, incluso en los momentos más oscuros. Él tiene un plan, y a través de nuestra fe y perseverancia, puede traer una nueva luz y propósito a nuestras vidas. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la historia de Ruth? ¿Cómo crees que puedes aplicar estas lecciones a tu vida? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y saber cómo esta historia ha resonado contigo. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas más historias inspiradoras y enseñanzas bíblicas que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Juntos, seguiremos descubriendo cómo las antiguas historias de la Biblia siguen siendo relevantes y poderosas para nosotros hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Ruth. Que su historia te inspire a caminar con fe y confianza, sabiendo que Dios tiene un plan para ti, incluso cuando el camino parezca incierto. Nos vemos en el próximo video.